análisis porque ya llegó. Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué guapo. Hola, Meme, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Muchos tú? besos para ti y para tu producer, muchos abrazos, y para la audiencia, besos y abrazos que se los pueden repartir como ustedes gusten. Mucho amor, mi Eddie, mucho amor, y eso es lo que hay Igualmente. que seguir hablando, mucho amor. Yo iniciaba presentándote este segmento, recordando lo que habías mencionado la semana pasada y también hace varios programas, porque estuvo durante varios días en tendencia el hashtag Tercera Guerra Mundial. Y tú, desde tus redes sociales y aquí en el programa, lo dijiste bien clarito, no. No va por ahí, va a haber paz. Pero pese a esa paz, también lo platicamos la semana pasada, hay un descontento interno en Estados Unidos porque pues la gente no quiere guerra. La gente hoy no quiere guerra. El costo de vida en Estados Unidos, el que estén quitándole tanto dinero a programas que son para la sociedad, al Medicaid, al Medicare, etcétera, pues refleja un descontento de, pues no, Trump no es lo que nos prometieron. ¿Cómo ves lo que ha estado pasando en las últimas horas? Que pues sí, vuelve a confirmar lo que habíamos platicado hace 8 días. Pues, como les dije, ¿no? Desde bien, ahora sí que puntualizado hace 8 días, que no se alebrestaran. A mí me dicen que yo soy tranquilizador. Pues no tranquilizador, pero sí bastante analítico, bastante profundo, y no me gusta que me los asusten con el petate del muerto, ¿no? Entonces, trato siempre de darles una visión muy distinta a lo que se escucha en las narrativas mediáticas repetitivas y repetitivas y repetitivas, y también digitales. Y por eso es que los invité a que no se aceleraran, a que entendieran que yo les había explicado desde hace muchos meses el efecto del mandatario vecino con esta historia de la jarra con agua en una cena, y cómo es que él planeaba las cosas para siempre darle la vuelta a la narrativa, y entonces él mismo es el provocador del caos para después, bajo su control de provocar el caos, él sea el que salga como el gran héroe pacificador, o el gran héroe negociador, o el gran héroe inteligente o hábil. Y pues todo está perfectamente bien planeado, ¿no? Y vuelve a repetirse. A ver, se los platiqué con lo que había hecho para que la bolsa se cayera y después subiera. Se los platiqué con lo de los aranceles, y todo desde antes, adelantado, y cómo se fue cumpliendo. Luego con lo de los aranceles y cómo se iba a echar para atrás. Luego que con China no iba a haber pleito, iba a tener que doblar las manos. Y luego les expliqué también lo de las revueltas sociales desde febrero. Yo ya estaba hablando de los levantamientos sociales, que era obvio aparte. Que dirigían hacia allá, ¿no? Porque pues a final de cuentas el pueblo no está contento cuando vota por un discurso y después le cambias el discurso. No se nos olvide que una de las partes más importantes de la campaña de este hombre fue que no iba a haber guerra, que al contrario, que él casi decía que la de Ucrania y Rusia le iba a detener en 24 horas. Y como él está buscando un premio Nobel, que es lo que siempre estuvo buscando, entonces, como no le funcionó el efecto Rusia-Ucrania y no logró ser el pacificador de esa guerra, pues dijo, bingo, nos inventamos otra, cortita, vuelvo a quedar como el héroe y salvador de mi nación, que hasta tuve que intervenir para salvar al mundo de una guerra nuclear, cuando todos sabemos que esto no es así, no porque Irán no tenga y no esté desarrollando y no tenga uranio, sino por el tema de que hay múltiples naciones, y eso es algo que se tiene que grabar ustedes en su mente, que tienen temas de armas nucleares, desde ojivas, desde nukes, como les dicen, para que la gente que también habla inglés lo puede entender así, hasta el uranio, y bueno, hasta cualquier cantidad de temas que tienen que ver con pues la conversación nuclear, ¿no? Entonces, sería ilógico que vas y atacas a ese y a los demás los haces completamente permisivos y ni siquiera los quieres meter al acuerdo de control nuclear, ¿no? Que él mismo se había salido, si no recuerdan, en el tema de su primer mandato,
él había dicho que pues, casi que él no le importaba eso con Irán y ahora resulta que lo dejó desarrollarse. Y aparte, lo más curioso, ¿no? Lo que yo les decía en la emisión de la semana pasada. A ver, que alguien me explique. Se supone que tú eres aliado de uno y es tu amigo y es prácticamente al que proteges. Pero por el otro lado, en la administración pasada le dieron dinero a Irán, muchos billones de dólares. Lo pueden revisar, Biden se los dio. Entonces, pues a ver, pareciera que todo esto está cocinado, ¿no? Yo tengo un amigo y tengo un aliado, pero luego voy y le doy lana al enemigo de mi amigo y aliado y del mundo entero, porque se supone que está desarrollando temas nucleares, pero encima le doy billones y billones de dólares. Y luego, en esta nueva administración, lo señalo de enemigo del mundo, lo señalo, por supuesto, que enemigo de mi amigo y aliado, y voy y lo ataco, para después yo ser el artífice de la paz. Por favor, recuerden, no se les olvide, hace meses les puse el ejemplo que todo en esta administración del país vecino iba a tener que ver con ese ejemplo de analogía que les di de esa cena de 100 personas con las jarras de agua. Yo mismo las tiro, pero yo mismo ya tenía preparado las jarras de agua en la cocina, pero antes me agacho y limpio todo y quedo como wow. Y luego cuando todo el mundo está muriendo de sed, yo aparezco las jarras de agua. O sea, se los dije hace muchos meses. Entonces, quien no lo entienda, pues ya con todos estos ejemplos, entre lo de la bolsa para enriquecerse, entre lo del tema de los aranceles, entre lo del tema de Elon, que también les dije cómo iban a acabar de pleito y cómo todo estaba pues en un escenario, eso se los dije desde enero. Y luego esto que también les advertí que no iba a haber, que hasta yo todo tranquilo me decían, Eddie, ¿cómo pudiste salir el programa pasado tan tranquilo y a decir que estás tan seguro que no va a haber tercera guerra mundial y explicar por qué no se van a meter los demás y después por qué 2 días antes de que este hombre sale y dice que va a poner la paz, tú saliste y escribiste un post en X diciendo que asegurabas que iba a haber paz? Todavía ayer había gente que me estaba escribiendo, eso no es cierto, no va a haber paz, no sé qué, no, se van a echar paz. Y yo, no, a ver, espérense. Normalmente en un pacto de paz se tarda 24 horas y expliqué por qué. Entonces esperen 12 horas de un lado, 12 horas de otro y entonces se van a dar las cosas. Y bueno, pues a final de cuentas se cumple. Yo lo único que les quiero decir aquí como, vamos a decirlo así como aprendizaje para todos, es dejen de escuchar narrativas repetitivas de todo tipo de cuestiones de la gente y de cosas que suceden en la geopolítica, en la economía. También les inventaron que el dólar para estas fechas, los opositores dijeron que iba a estar entre 24, 25 y 30 pesos, cosa que tampoco es cierto. Yo les avisé que iba a bajar y ya está en 19 y pico, pero cuando yo les avisé que iba a bajar, estaba en 21 y cacho. Entonces, creo que tenemos que empezar a aprender todos de una manera seria y respetuosa a dejar de escuchar todo lo que represente una narrativa repetitiva, que parece un nado sincronizado y se vuelve obvio cuando todos los medios están repitiendo lo mismo. Debemos de evitar todos los discursos, videos, programas, escritos que tengan una jiribilla de ataque, a calumniar, a vengarse de alguien, a difamarlo, a denigrarlo, a atacar a su familia, a atacar a su pasado, presente, futuro, cuando se nota que hay mucho detrás. Y se los dice una persona que lo ha visto desde los toros, desde la barrera, pero que también lo ha vivido. Mire, yo llegué a una conclusión hace, yo creo que 2 años y pico, y dije, si un medio de más de 100 años de existencia, que se supone que está respetado, que se supone que con esta trayectoria, que no es un medio pequeño, que es un medio bastante grande y que presume esos más de 100 años de existencia, se supone con rigor periodístico, y se atreve a sacar contratos y a decir que son de alguna persona, contratos testados,
y ponerlo en todas sus primeras planas, en todas sus plataformas, convertirlo en algo viral y después, bajo un proceso legal, se demuestra que no es así, que fue falso completamente, que esos contratos no correspondían a quien decían que correspondían, que los habían presentado testados a propósito para engañar a la audiencia y que final de cuentas ya es cosa juzgada, después de todas las instancias y amparos que pudieron sacar para tratar de que esto no se demostrara, ¿de qué no sería capaz un individuo de difamar y de calumniar a una persona por limitarlo en su carrera política, por denigrarle, por vengarse, por tapar algo más que tuviese esa persona y entonces tratar de desviar la atención? ¿Y qué medio no lo haría? Si les vuelvo a repetir, ¿qué tan fácil puede ser para una persona salir con todas en las redes, donde sea, a decir cualquier invento sin sustento, argumento y fundamento legal si lo hace un medio? Y ustedes me dirían, bueno, pues que si no tiene fundamento, sustento legal y esto y el otro, pues no lo vamos a creer. Señores, pero si han sido capaces, como pongo este ejemplo de este medio de más de 100 años, de exhibir un contrato diciendo que es de alguien, testándolo, y después de un proceso largo legal se demuestra que todo era una mentira y que no correspondía y que habían tratado de engañar con toda alevosía y ventaja y maldad y seguramente por intereses económicos que recibieron para tratar de vender una narrativa, sin importarles a quienes estuviesen difamando, calumniando y sin importarles y quizás no calculando que se iba a ir a un proceso legal y que iban a terminar con una falta de credibilidad a su debido tiempo, a su debido tiempo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que empezar como audiencia a entender que no podemos creer lo que la gente diga, lo que la gente mencione. Si no te presentan papeles y pruebas legales y pruebas presenciales, no debemos de entrar en ese juego, porque creo que no se vale nosotros ser partícipes de ser oyentes o de ver, de creer y de compartir algo que no nos consta. Entonces, se han dicho tantas cosas y estamos envueltos en 1,000,000 de temas de fake news que hay que entender cómo funciona o mal funciona esto, para entonces sí desarrollar un análisis más profundo, un análisis realmente que pueda ustedes aterrizarles con argumentos y con sustento, porque entonces yo me preguntaría, y les pregunto a ustedes, ¿por qué todos los medios desde la semana pasada y a nivel digital también se la pasaron insistiendo que venía la Tercera Guerra Mundial, que ya había detonado, que iba a detonar, que iba a detonar y que lo aseguraban? ¿Y por qué su servidor todo el tiempo se mantuvo en que eso no iba a suceder, explicándoles el por qué? Yo creo que hay que entender, los que no tenemos ningún interés económico en poderles informar y que ustedes puedan aprender y llevarlos de la mano a que puedan hacer un análisis más profundo, a los que simple y sencillamente están participando en buscar el amarillismo, el sensacionalismo, los discursos incendiarios para monetizar y para ocuparlos a ustedes tristemente como carne de cañón, que eso es lo que más duele. Y que ustedes al momento en que ven esas cosas, porque les ponen títulos amarillistas y los hacen morder el anzuelo, o porque hacen un video amarillista difamando, calumniando, entonces muerden el anzuelo y a final de cuentas los ocupan a ustedes para ellos monetizar y ganar dinero a costa de engañarlos a ustedes. No les den dinero, no les den de comer, no lean y no vean y no escuchen sus informaciones si luego ustedes detectan que traen todo este tipo de elementos que yo les acabo de decir. Doy este consejo porque creo que tenemos que empezar como mundo, si queremos realmente evolucionar, a despertar y hacernos cada uno responsables de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que compartimos, de lo que decimos. ¿Para qué? Para que entonces también cada vez haya mayor certidumbre
a la hora de opinar de alguien, de opinar de algo o podría decir inclusive de ir a votar, porque con mayor información certera puedes tener una votación mucho más certera, pero con una audiencia que se cree mentiras o que porque todo el mundo está repitiendo lo mismo, nada sincronizado, que son narrativas preparadas, lo crees y vas a la urna y votas por eso, pues simple y sencillamente tú mismo te estás echando al abismo. Todo por no informarte, todo por no escuchar, todo por no decir, me niego a creer una noticia, me niego a creer un trascendido, me niego a creer un video, me niego a creer una nota de la radio o de la prensa si no trae sustento legal, argumento, pruebas que realmente sean fidedignas, no de dichos, no de por ahí dijeron, este dijo, a mí esto, yo lo vi, no, eso no existe. Porque a la hora en que llegue en un terreno legal de tribunal, todo eso se va a echar para atrás y todo eso se va a caer. Entonces va a ser muy triste que ustedes crean 2 o 3 años o 4 años algo y que luego termine un proceso legal para los que se avientan a hacerlo, el proceso legal cuando sucede algo, y decir, híjole, ¿cómo me tragué esta? ¿Y cómo me he tragado todas? Entonces hay que empezar a ser más inteligentes, porque hay mucha maldad en este mundo, y se los digo. Y la maldad está en engañar a la población mundial, porque entre más engañada esté la población mundial, más manipulada está y más consiguen sus objetivos. Véanlo nada más lo que le está pasando ahorita a un cantante que vi por ahí, también a otra persona, a mucha gente. O sea, entiendan que es toda una industria esto. Y si nosotros no participamos de esa industria, pues somos muy inteligentes, ¿no? Entonces yo creo que a la mera hora hay que entender que debemos de ser mucho más responsables, no solamente con lo que decimos, con lo que escuchamos, con lo que creemos, con lo que compartimos y por supuesto con lo que decimos. Y esto es nada más porque me dicen, ¿por qué atinas tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué todo lo adelantas? ¿Por Sí, qué? pues ni que fuera una bolita de cristal, ¿verdad? O sea, ni No la que... tengo, no No, la no, tengo, no, no va pero por ahí. no me creo de ningún periodista. Perdón que lo diga. Es que Va a eso sonar quería muy llegar, feo, Eddie. pero yo me pongo a investigar y me pongo a hacer mis Claro. análisis y Y pongo a sacas hacer tu mis propio criterio. estudios. Pues Y sí, sacas porque no puedo así. estar con un nado sincronizado, porque todo el mundo lo dice, entonces ya es verdad. Entonces una mentira contada 100 veces y viralizada con bots y con gente que le pagan, porque sí saben cómo es ahora. Ahora le pagan hasta personas de opinión para que ya no sean bots, para reforzar una teoría calumniosa. Entonces, aparentemente, pareciera, vamos a decir, valga la redundancia, Ujú. que es verdad. Entonces, ya ni siquiera te puedes creer de eso. Yo creo que No. tú como audiencia tienes que exigir, a mí me presentas pruebas legales, a mí me presentas documentos, y aparte, otra pregunta que habríamos que hacerle, ¿y por qué estás litigando en medios? ¿No deberías de estar en tribunales? Porque si realmente te interesara algo, estarías litigándolo en tribunales, no estarías litigando en medios. Claro, quieres litigar en medios porque como sabes que no tienes los pelos de la burra en la mano, se te hace más fácil engañar a todo un colectivo y mentir que afrontarte a los tribunales y que hasta después por falsedad en declaración y por tipo de cosas que incurren, después pudiesen hasta terminar en el bote. Y luego se quejan y luego lo atribuyen a que, ay, no hay libertad de expresión. Perdónenme, una cosa es la libertad de expresión y es una línea muy delgada, y otra cosa es la libertad de agresión, la libertad de calumnia, la libertad de difamación, la libertad de denigración y la libertad de discriminación, que dista muchísimo de la gente que quiere ejercer una libertad de expresión. Porque entonces si la libertad de expresión significa que te da un boleto todo pagado para aplastar las vidas y las reputaciones a sabiendas de que son mentiras de la demás gente, o a tergiversar como algo tan grave como una tercera guerra mundial, o como cosas que hemos escuchado, o como difamar a una familia, o difamar a un personaje público, a un cantante, a un artista, a un actor, a un líder de opinión, a un influencer, bla, 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 o a tu vecino o a tu vecina, eso no es libertad de expresión. Y eso sí se tiene que discutir. Y más aún con la inteligencia artificial, y más aún con el tema de ediciones que hay ahora, y más aún con el tema también de modificación de voces. Tenemos que hacerlo, señores. Si no, al rato tú vas a ser la víctima. Entonces, a toda esa narrativa que ahorita están poniendo y que también es un lado sincronizado,
que porque hay gente que hace dinero de esto, está interesado en quererle vender a la sociedad, que empieza a haber un tema de censura y de no libertad de expresión en el país, mentira, señores. Lo que se está buscando es que no caigamos en el otro extremo del río y nos ahoguemos, porque tiene que haber un justo medio. No puede ser que piense alguien que la libertad de expresión te da libertad de hacer todo lo que acabo de mencionar anteriormente, porque el día que te pase a ti vas a decir, ah, no, entonces no estoy de acuerdo con este tipo de libertad de expresión. Eso ya no es libertad de expresión, eso ya es dolo, eso ya es querer dañar a los demás y dañar a una población al mentirle y manipularla, como lo hacían antes y la gente, compren dólares, todo el mundo compraba dólares, luego hacían su negocio, los que habían hecho todo desde antes, y se fregaba toda la gente, así de mal estábamos, y así nos vendieron quién sabe cuántas mentiras, y nos han vendido cuántas mentiras. Entonces, como te pueden vender la mentira de un individuo, como te pueden vender la mentira de una guerra, como te pueden vender la mentira de algo de economía, como te pueden vender una mentira de una ley, como te pueden vender una mentira de un movimiento, como te pueden vender una mentira para asustarte que no salgas de la casa, cómo crearon una pandemia, ¿qué quieren? O sea, ¿cómo les explico? Y yo lo que quiero es que despierten. No me quiero ir de este mundo sin que se queden igual y que sigan viendo videos y compartiendo y haciendo y no sabiendo que realmente puede haber algo detrás que quiere dañar a una persona. A ver, de aquí lo que quiero llegar es, estamos no ante una guerra como la que se planteaba, pero sí ante un conflicto de desinformación. Por O sea, supuesto. ese creo que ese es el reto y lo hemos estado platicando mucho. Estamos ante un conflicto de desinformación, de a ver quién tiene más dinero para mover más, para mentir más, para engañar más, para confundir más y la gente tiene que saber que tenemos que combatir eso. Hay que generar su propio criterio, hay que investigar, no hay que creer lo que nos digan, hay que tener No. nuestro propio criterio. Pero detrás de eso hay muchos intereses económicos. El propio Trump. Bueno, pues por eso puse el ejemplo hace meses de la jarra. Es que todo ha coincidido, meme, con ese ejemplo de la jarra, que yo, la verdad es que tenemos una audiencia muy recurrente y se deben de recordar del tema de la jarra, que les expliqué, les dije, todo en la administración de este hombre va a ser así que no se sorprendan, porque es un generador de caos para después él ser el héroe, el increíble negociador, el genio, el más inteligente, pero pues todo eso es un disfraz, porque si yo mismo te creo el caos, yo mismo tengo el antídoto y yo lo voy a aplicar en el momento que a mí me convenga. Y eso se llama manipulación de masas. Y eso es lo que tratan de hacer pocas, porque son pocas personas, élites en el mundo, que nos ven como títeres. Pero también te lo quieren hacer si tratan de manipular algo como le está pasando a este cantante ahorita. Y que ahora ya salió toda la verdad. ¿Y cómo una personita puede salir y puede querer tratar de manipular y todo? Lo que pasa es que cada día somos más de cuestionar y ya no nos las tragamos y ya no nos las creemos, pero de que lo intentaron, lo intentaron. ¿Y para qué lo intentaron? Ya lo vimos, era para sacarle dinero. ¿Por qué? Porque como a la fan no logró lo que quería, entonces, pues ahora va la mía, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos estado despertando, pero qué delicado. Y así en la política, y así en los temas grandes como una guerra, como una ley, como una reforma, o sea, todo lo quieren mitificar y lo que hacen es que hacen todo esto, explica de alguna manera también aquí Meme, junto con lo que yo les acabo de explicar, que es toda una industria de mucho dinero porque hay mucho detrás. Ahora, en su momento, yo se los voy a demostrar de una forma muy didáctica y en un caso verdadero y real y práctico, donde se van a dar cuenta hasta qué grado. Y entonces van a decir, bueno, si un medio es capaz de hacer esto y se arriesga hasta presentar cosas falsas, papeles legales falsos, pensando en que la otra persona no va a poder o no tiene el poder adquisitivo de defenderse contra un medio grandototote y menos pensando en que 3 amparos los van a perder, pues ahora se van cayendo los teatros. Entonces, si un medio de ese tamaño puede llegar a hacer eso, ¿qué no puede hacer un individuo contra? O sea, por favor, despertemos. Porque les vuelvo a repetir, porque es que si realmente tú quieres litigar algo, lo litigas en los tribunales. Si sales a esto a los medios, es que traes otros intereses y no son precisamente legales porque sabes que vas a perder el caso. Entonces, prefieres ir a hacer eso a los medios para manipular audiencias
que realmente irlo a hacer donde se debe de hacer, en los tribunales. En los tribunales. Porque si tú sabes que tienes los pelos de la burra en la mano y alguien hizo algo, o un grupo de gente, o como sea, ahora sí que en el contexto que sea, ¿por qué no vas a acudir a las instancias legales? Porque en los medios no se litiga, ¿eh? En los medios no hay manera de litigar. Entonces, todas esas cosas que le sacan a los hijos de todos, y yo nada más veo, les digo, estoy desde los Toros de la Barrera y digo, verdaderamente, qué ganas de fregar al prójimo. Si tuviesen algo válido, no estarían ocupando su tiempo y su energía en querer engañar a las audiencias. Estarían en un tribunal haciendo lo conducente y lo procedente. ¿Estoy bien o estoy mal? No, es que estás bien, porque además es un tema, es un juego de percepción, como de intentar engañar además, o sea, engañan intentando engañar. Y si hicieras una encuesta entre todos los influencers del mundo, personajes públicos, cantantes, actrices y actores, y les preguntaras si alguna vez o muchas veces han querido ser chantajeados o de ese tipo de cosas, te va a contestar el 90% que sí. Sí. Lo que Sí, sí, sí. pasa, lo que pasa es que hay gente que se presta y hay gente que no se presta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no debes de prestar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hace esto, como el medio que estoy explicando, pues el medio dice, que me dura. ¿Cuánto dinero se va a gastar para realmente demostrar todo esto y pasar por todas las instancias y pasar por los tribunales y los colegiados y los amparos y esto, aunque tarde 2 años y medio y 3 años? El que persevera alcanza, señores, cuando realmente quieres demostrar la verdad, cuando te interesa demostrar la verdad. Entonces, yo lo que digo es, pregúntense cada vez que alguien sin pruebas legales, con puros dichos, con puros supuestos, con puras cosas tergiversadas, trata de venderles una narrativa, porque si fuese real, no lo estaría litigando en tribunales. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo siempre he tenido con muchos que están con, o sea, que meten ese tipo de ruido, porque a ver, si se supone que tienes pruebas, si se supone que tienes todos los elementos, si se supone, ¿por qué no va así? ¿Sabes por qué no lo hacen? Por lo mismo que tú dices, porque no las tienen y saben que es tan delicado meterte a un tribunal y falsear la declaración, porque te vas a ir al bote. Y si son de cosas verdaderamente considerables, pues vas al bote. Tú te sabes la ley. O sea, no es ningún chiste ir a levantar una denuncia y después que te demuestran que todo es mentira con temas, con papeles legales la No, contraparte. claro, y Te sobre vas todo si al la bote. contraparte se defiende y exacto, pues sí, Entonces prefiere ocupar los medios a ver a quién va a engañar, pero lo que no así es. sabe es que por eso es que vienen estas leyes, para que si ahora con dolo, por eso es que sí tiene razón de ser y hay que analizarlo puntualmente en las discusiones de las leyes, de ley de ciberseguridad La y ley de del tema de ciberseguridad de libertad de Puebla. expresión. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera ya se la va a pensar 2 veces una persona, y se la piensa 2 veces, que se atreve hacer este tipo de cosas en los medios, en la parte digital, porque sabe que ya va a tener una consecuencia legal, penal inclusive. Entonces ya no estamos jugando. Y de esa manera se acorta la brecha del fake news y no se están dando cuenta que sí ayuda, que no es una forma de coartar la libertad de expresión, que te están diciendo, si vas a expresarte, si vas a tener libertad de expresión, lo debes de hacer con todos los pelos de la burra en la mano, porque de lo contrario, tú estás realmente incurriendo en un delito, hipotéticamente, y va a suceder en todo el mundo. Mira, Meme, tú sabes que yo he estado participando desde hace años en todo el tema de regulación de la IA y no aquí, sino es todo un consejo y es un consejo que está en todo el mundo. Y créanme que están ocupadísimos y preocupadísimos de los efectos colaterales que ya se empiezan a ver en el tema de la IA y los que se van a ver más en cuanto esto avance. Entonces, claro que tiene que haber una legislación, es una responsabilidad social, civil y colectiva, y claro que no se trata de coartar la libertad de expresión, pero tampoco puede ser
una libertad para que la gente crea que es libertad de agresión, libertad de difamación, libertad de calumnia, libertad de daño a la reputación, libertad a la denigración y a la discriminación. Eso no es ser libre para expresarte, eso es libertad para dañar. Y acuérdense, unas palabras pueden ser igual de dañinas que un arma. Así es. Entonces, sí se tiene que regular y se tiene que hacer con mucha responsabilidad para no coartar esa libertad de expresión, Claro. pero tampoco puede irse al otro extremo de permitir que aplasten a todo el mundo y que haya niños, adolescentes y adultos desviviéndose por culpa de gente que se ha dedicado a estar acabando con las reputaciones de las personas, acabando con carreras, acabando con vidas, acabando con familias, acabando hasta teniendo que desplazarse de su lugar de vivienda, de donde vivían, de donde radicaban, hacia otras ciudades, hacia otros lugares. Es que si empezáramos a contar toda la historia, todo lo que le lleva a la gente y todo lo que le ha pasado y cuánta gente se ha desvivido, entenderíamos que los medios nos quieren vender una narrativa de que les quieren censurar y les quieren acabar la libertad de expresión. ¿Y sabes no qué? Es cierto. Estoy de acuerdo, porque, a ver, yo estoy de acuerdo en que esa es la única parte. Hay que ser muy claros, porque sobre todo con temas de redes sociales, de inteligencia artificial, hay que ser súper específicos. Claro. Y cuando hablamos de medios de comunicación, todavía más, porque no son Claro. los medios, son los que pagan los medios, son los que pagan por esa desinformación, son los que pagan por esas narrativas, los O que se agencias están de quejando, bots. o agencias de bots, que O son muchos. agencias de influencers para que refuercen También, la mentira. exacto, porque tienes a los bots haciendo como una amplificación y tienes a los influencers dando las caras, diciendo como denle credibilidad a un tema cuando no hay credibilidad. Es una situación que ahí se está ¿Y saliendo de sabes para control qué y lo que lo hacen hacen? a propósito. Pues ¿Y para que sabes la para qué gente lo hacen? caiga. Para que la gente muerda el anzuelo y entonces Sí, empiece a escribir del tema y entonces parezca más real, porque entonces ya hay así personas es. reales opinando y Y nadie sale se la dio cuenta que opinión mordieron pública. el anzuelo. Sí, Le mordieron el anzuelo. Al tú opinar como persona a persona sobre una mecánica y un aparato así de difamación y daño reputacional, tú mismo sin querer, por haber opinado, estás alimentando eso y no te estás dando cuenta que es que mordiste el anzuelo. Te lo ahí prepararon. Ahí yo lo que quiero, o sea, que porque acá, aparte en este espacio siempre somos propositivos. Todo este debate, sobre todo la ley de ciberseguridad, sale en Puebla. Y justamente tocaste el tema. Nosotros platicamos con una activista la semana pasada en Edurne y ella me dijo, ella nos contaba aquí que ella había sido justamente víctima, no solo ella, su hijo, ¿no? Que es un jovencito de 13 años, que habían sido víctima de toda esta ciberviolencia, Fíjate. del ciberacoso y ciberasedio. Y puso los ejemplos muy sobre la mesa de decir, a ver, sí, en la ley penal existe algo, pero no me sirve para defenderme. A lo más que llegas es a que pues tú te quejas de que te mandaron un comentario y pues ya, no llegas a nada más. Se queda hasta, pues se queda muy limitada la ley actual y por eso era necesaria la ley de ciberseguridad. Pero todo este debate sale de control por la narrativa de los propios medios de comunicación. A lo que quiero llegar es, en un rol súper propositivo de este espacio, ¿qué faltaría? Porque creo que esto hay que hacerlo nacional. O sea, se queda corto. Unos foros con gente, obviamente, no de narrativa, sino como lo estamos explicando, con gente analítica, que realmente encuentre el punto medio y la línea delgada en cada uno, para que en vez de que se haga una ley donde se nos olvide temas y pongamos puntos generales, nos vayamos a cada tema particular y entonces esa ley tenga sus artículos y tenga sus transitorios y lo podamos formular bien, legislando bien, para que no se malentienda que queda limitada la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión también tiene que tener una frontera y que si cruza esa frontera y va a dañar y va a generar daños directos, colaterales, familiares, hasta de gente que se desvive, hasta gente que tiene que desplazarse de su lugar de origen y todo por una mentira creada o por todo un aparato, eso no lo podemos permitir como sociedad, porque tú que me estás escuchando, a ti mañana te puede pasar, a tu hija, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, no tienen que ser celebridades, hoy en día puede ser cualquiera, ¿sí? O influencers o lo que sea, o políticos o empresarios o lo que sea. ¿Por qué? Porque se ha sido permisivo. Aparte tenemos que entender una cosa,
Claro que se tiene que hacer una ley nueva porque tenemos que entender que nuestras leyes, muchas ya son viejas. No existía la inteligencia artificial, no existía todo este avance tecnológico. Ya viene la computación cuántica, vienen muchas cosas. Hay muchas leyes que hay que tocar. Antes no existía el blockchain tampoco para la parte de las leyes que hay que empezar a regular todo el tema de las criptos para que no hagan fraude. Es que nos faltan un millón de temas. A mí me dicen, Eddie, te deberías ir de senador, de diputado. Digo, miren, la verdad es que no me gustaría, pero por un lado, sí me gusta desde la trinchera ciudadana decirles, legisladores, tenemos muchas cosas en la agenda y si no las tocamos, están aplastando los derechos de la gente, porque también cuántas organizaciones no salen donde la gente va y pone su dinero y de repente desaparecen. Y ahora tiene que intervenir el gobierno y tiene que ver a ver cómo lo salva. No, y con las criptos también tenemos que ver qué hacer. ¿Por qué? Porque ya vimos muchos ejemplos de gente que de la noche a la mañana pierde su dinero. Bueno, no vimos lo del escándalo de Argentina y no hemos visto tantos escándalos. Entonces, tenemos que entender que las leyes vienen de atrás y que está avanzando de alguna manera y evolucionando el mundo. Y nosotros tenemos en un país que queremos realmente ser pioneros en todo, tenemos que tener las leyes alineadas a cómo va avanzando la tecnología y cómo van avanzando nuestros tiempos. Y no solamente es en el tema acabo de ponerles un ejemplo económico, un ejemplo financiero con las criptos, otro ejemplo con estas cajas o cosas que hacen que reciben dinero y luego, ¡pum!, ya desapareció, les dan grandes intereses y luego resulta que lo que habían puesto que tenían de capital, resulta que no era el capital real y luego resulta que no tienen para pagarle a los inversores y que desapareció todo ese capital que se supone la capitalización de esa entidad financiera. Entonces digo, entiendo que es un proceso, pero hay mucho que legislar, sobre todo para que la gente no se vea sorprendida. Y también pues el daño reputacional se tiene que legislar. Eso no está bien. ¿Cómo vamos a permitir que haya miles y cientos de miles y hasta millones de personas en el mundo desviviéndose, chicos, adolescentes, niñas, niños, adultos, por un daño reputacional y no lo vas a meter a legislar? Entonces, ¿qué? ¿Hacemos doble rasero? ¿Tenemos doble moral? Por un lado, preocupado por la gente que la desvive a alguien, a otra persona, y no vamos a estar ocupados por gente que con su boca y con su mala intención digital y mediática están haciendo que millones de personas se puedan desvivir en el mundo a causa de esto y cada vez más, porque con la inteligencia artificial también modifican y hasta hacen cosas hasta que no son ellos. Hoy también una cantante salió a decir, oigan, yo no soy ella, yo no estoy recomendando cosas para adelgazar y déjenme en paz, pero, o sea, es que ¿cómo no lo vamos a regular? Tenemos que regular el ciberacoso, lo siento muchísimo. Y eso no es libertad de expresión, porque en el momento en que se llama acoso, ya no puede ser libertad de expresión. O díganme en qué ley, en qué país está de alguna manera un artículo que diga libertad de acoso. Platíquenme, yo quiero saber en qué país dice el ciudadano tiene libertad de acoso o la ciudadana. En ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué? Contéstenme. Si en ningún país, en ningún lado, hay un artículo que dice entre los derechos y las garantías del ciudadano y la ciudadana es que tenga libertad de tránsito, libertad de acoso, libertad de daño reputacional, libertad de difamación, libertad de calumnia en colectivo, como si fuera un paredón virtual, destruyendo vidas, familias, reputaciones, carreras. No, señores. Y eso no puede escudarse con libertad de expresión. Eso no se puede hacer así, porque ¿saben una cosa? No es justo. Porque estás violando los derechos humanos del otro en el momento en que ocupas la palabra acoso. Entonces, claro que el ciberacoso debe de ser legislado en todo el país y con seriedad, y que le dejen de vender a la población narrativas de censura y de coartar la libertad de expresión, porque eso no es cierto. Si se hace bien, se hace platicado, se hace a base de ejemplos que hayan sucedido, estudiar casos donde se desvivieron en todo el país. ¿Por qué se desvivieron? Los casos, cómo sucedieron, cómo empezó, cómo se difundió, cómo se viralizó, cómo destruyeron la carrera, cómo destruyeron la familia, cómo se tuvieron que desplazar. A base a todo eso, legislamos. Pero dejarlo así,
solamente porque los medios están vendiendo una narrativa de algo contrario. No, porque entonces le estamos dando a todos un boleto todo pagado para destruir las vidas del prójimo. Y no se vale, no hay que confundir. Eddie, ¿cuál sería ese gran consejo para la audiencia, sobre todo porque gran parte de la responsabilidad queda en nosotros? Ya hablamos de los foros, ya hablamos de hacer, o sea, de hacer esta legislación mucho más robusta, que además se tiene que ir actualizando porque pues, las tecnologías de información cada vez van encontrando su cauce, tienes inteligencia artificial, que si ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, de manera ciudadana, creo que ahí también es donde Claro. motivamos mucho ese de, espérense, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Para que también no agarren los medios, los manipulen. Entonces la ciudadanía misma va a defender la ley. Ahora, quiero decirte una cosa, me vi todas las encuestas del tema de Puebla y entre el 85 y el 90% estuvieron de acuerdo, la ciudadanía, para esa ley. Pero como había intereses que difundían que no estaban en acuerdo porque les perjudicaba su monetización y a sus intereses, son los que le empezaron a echar en contra al gobernador. Para mí, bravo gobernador, bravo Congreso del Estado, los felicito y que esto sea punta de lanza para discutirlo bajo la ciudadanía en todo el país y antes de que nos gane la inteligencia artificial, nos siga ganando el ciberacoso, nos siga ganando todo el daño reputacional, se siga desviviendo gente, se siga teniendo que mover de sus lugares de origen o perdiendo sus carreras, nos pongamos a hacerlo ya. Fíjate, Eso también es responsabilidad social, ¿eh? ahorita lo que quiero decir, porque quiero leer un comentario y aparte aclararlo, porque estos son los argumentos que escucho y digo, espérense, que no están escuchando. A ver, dice Alberto Jacobo, aprovechando que está Eddie en el tema, un tema similar, si por ejemplo el gobernador de Puebla no hace bien su trabajo, no puedo decir nada porque si no me van a meter a la cárcel. Eso no es cierto. No, ese es Eso lo no es que se cierto. confunde. ¿Dónde Exacto. lo estás acosando? Si tú agarras y dices en algo digital, tal, en este caso que tú estás poniendo el ejemplo, tal funcionario no está cumpliendo con el programa de bacheo que quedó que en 6, estoy poniendo un ejemplo hipotético, para que lo podamos entender, porque eso se trata este ejercicio que hacemos los martes juntos, Meme, su servidor y todos ustedes, ¿no? Y el producer. De que hablemos así, o sea, sin tanto rollo y tratar de confundir. No cumplió con el bacheo porque dijo que iban a estar toda esta periferia en 6 meses y que ya tenía el presupuesto. Ya pasaron los 6 meses y voy con mi cámara y resulta que solo está el 25% terminado. ¿Dónde le estás acosando? ¿Dónde lo estás atacando? ¿Dónde lo estás insultando? ¿Dónde lo estás difamando? Pero si sales y dices, tal funcionario, funcionaria, hizo esto y dijo esto, insultó esto y tiene amante y hizo aquello y sacó tanto dinero y robó y hizo y lava y esto y el otro y aquello y no lo puedes comprobar, claro que sí, estás incurriendo en un daño al prójimo. Porque sin poder comprobar legalmente, como lo del bacheo que te acabo de poner el ejemplo, que tú mismo te puedes ir a videar y acompañarlo de tu comentario y eso es libertad de expresión, aquí no tienes pruebas. Y si no tienes pruebas, entonces lo estás calumniando, entonces lo estás acosando, entonces lo estás difamando, entonces lo estás perjudicando, le estás haciendo daño reputacional y lo peor es que no tienes cómo acreditarlo. Me encantaría que Alberto nos diga si lo comprendió o no lo comprendió, porque ese es el problema, que me los quieren revolver y lo que aquí queremos es que todos estén protegidos y que no llegue alguien y con mentiras, con engaños, para tratar de dañar a alguien reputacionalmente y con inteligencia artificial, con fingir voces, editar videos, decir mentiras, descontextualizar cosas, puedan hacerle un daño a alguien. Pero aquí está el ejemplo de que si señalas algo que tiene que ver con la función y lo puedes hasta acreditar, eso se llama trabajo periodístico. Es más, eso se llama rigor periodístico ciudadano. Si tú como ciudadano te promete a alguien que en 6 meses va a hacer el bacheo de vamos a decir, una demarcación, una periferia, y dice, y aquí está el presupuesto, y en 6 meses te lo firmo y te lo cumplo, como decía aquel copetón, y no lo cumple, y tú como ciudadano vas y haces un trabajo de rigor periodístico, lo videas y demuestras que no, al revés, yo creo que un funcionario serio te dice, tiene usted toda la razón, ciudadano, no creo ni que se metería contigo, pero si no, pues entonces tiene derecho a defenderse.
O si dices algo de la familia, de no sé, ay, sí, ya lo vimos, no sé qué, seguros de todo lo que robó, seguros de que no sé qué, seguros de los sobres que recibió, seguros de... No, 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 no. Aquí no puedes estar, porque en un tribunal, por eso yo les dije, no crean nada que no pueda llevarse a tribunales, porque en un tribunal el juez te va a decir, acredite, acredite, enséñeme. El juez no te va a decir, porque usted lo dices que es y sentenciado. Eso no existe. Eso no existe. ¿Sí? Porque si no, no existirían las leyes, los artículos, las jurisprudencias. O sea, ya es meterme en mucho tema de leyes, pero lo que yo quiero que entiendas es que tú como ciudadano también te puedes defender y también te puede pasar, pero no confundir libertad de expresión con libertad de acoso cibernético o mediático o presencial. Y me quiero ir a un último tema, Eddie, que tiene que ver con eso, pero que son de las iniciativas que se presentaron hoy y que se aprueban en el periodo extraordinario sobre el tema de seguridad. Porque ya habíamos dicho, no vamos a escuchar, no tiene caso darle eco a lo que están diciendo ciertos opositores, pero solo voy a leer esta parte. Hay quienes no entienden y justamente lo que estamos platicando lo quieren utilizar, lo están intentando hacer, el generar opiniones que no son opiniones, Confundir. fake news, confundir. Sale cierta senadora que la están viendo en pantalla y dice que la presidenta ordenó violar la privacidad. Ya tildaron a la nueva ley de seguridad nacional como una ley espía, cuando de hecho en la mañana era lo primero que dijo Ernestina Godoy no es una ley que espíe, cuando se tengan que hacer intervenciones telefónicas, se tienen que ser bajo una orden de un juez, que tienen que tener una investigación y una carpeta de investigación, sobre todo por un asunto de seguridad nacional. Esta iniciativa lo único que hace es dotar al Centro Nacional de Inteligencia de facultades para fortalecer y robustecer las carpetas de investigación y poder detener. Está dirigida al crimen organizado, pero justo venimos de la ley seguridad de Puebla y de ahí se agarran con esta. O sea, van con una misma narrativa y creo que es un gran ejemplo. Yo le contestaría a quien sea, a Vox Populi, porque realmente mi respuesta no iría para una persona en específico. Vox Populi, quien crea este tipo de narrativas. Señores de oposición, si ustedes tanto han exigido que se haga un trabajo de seguridad serio, con esquemas de inteligencia para poder contrarrestar el crimen organizado y que se invierta en aparatos, en equipo y en todo tipo de mecanismos y capacitación para que nuestro sistema y nuestras autoridades de seguridad cada vez estén tanto dotados como que cuenten, valga la redundancia, con mayores esquemas que vayan enfocados a la inteligencia. No entiendo cómo podrían oponerse a esto si esto realmente a lo que se refiere es que ese organismo pueda solicitarle a un juez en esas carpetas que requiere intervenir algún tipo de comunicación en algún tema de acto criminal o en algún tipo de investigación, como señores lo hacen en la mayoría de los países. Entonces, ustedes han aplaudido tanto a los organismos del país vecino, que ustedes saben cuáles son. Ellos lo que más ocupan, y si quieren entrevistar a alguien, y sería muy bueno que lo hicieras tú, Meme, si quieres entrevistar a alguien de la DEA, del FBI, de este tipo, que te platicara, a lo mejor en retiro, que te platicara en qué es en lo que más invierten este tipo de organismos para el combate si no es en inteligencia, en operaciones espía, en operaciones en encubierto. ¿Para qué? Para que realmente pueda haber menos violencia en las detenciones, más precisión en las carpetas y no se las echen para atrás por estar mal integradas, porque quiero decirles que muchos de los casos que se caen de forma y no de fondo. Y entonces, si la forma está mal integrada, te tumban el caso aunque el fondo tuviera sustento. Entonces, yo lo que quiero es que todos aprendamos de la mano qué es todo esto y no se confundan. Sí, lo que se está buscando es verdaderamente cerrar filas y círculos para que podamos tener un esquema completo de seguridad donde podamos realmente combatir al crimen. No lo vamos a lograr si dejamos descubierto a las fiscalías. No lo vamos a lograr si dejamos descubiertos sus aparatos de seguridad e inteligencia y no los dotamos de las facultades
para poder realmente solicitar esto. No lo vamos a lograr si no equipamos y dotamos a nuestras policías. He venido hablando meses y meses que lo de la reforma judicial era el primer pasito de bebé para realmente concretar todo un tema de esquema de seguridad al 100%, y por eso propuse centralizar el tema también de los policías municipales, estatales. Lo deben de recordar ustedes como audiencia, el tema de las fiscalías. Les dije, porque si no, no nos va a servir, si no va a seguir llegando un expediente tratando de hacer lo más que puede la fiscalía, llevándolo al juzgado, y el juzgado le va a decir, te lo echo para atrás porque no está bien integrado o alguna cosa así que pasaba. Y cuando son tan autónomos todos, entonces cada quien hace lo que quiere y se vuelve como chile dulce y pinole. Por eso también propuse que hubiera un tema de poder hacer más homogéneo todo el tema de las policías también, en uniformes, en sueldos, en prestaciones, en condecoraciones, en rangos, y lo mismo en las fiscalías. O sea, ya, hay mucha propuesta, pero lo que pasa es que cada vez que quiere hacerse esto, pareciera que alguien se opone y que entonces no quieren que realmente haya seguridad y certidumbre jurídica y que se cierren las filas para que ya no pase esto. Entonces, perdónenme, lo tenemos que hacer. No podemos seguir viviendo en un estado de injusticia como el que hemos vivido por décadas, señores. Y hay que hacer cosas, y no se confundan. Nadie puede hacer lo que está mencionando ahí esta persona si no lleva la orden de un juez. Entonces, yo me pregunto, ¿les están mintiendo y los están manipulando de decirles que ahora los van a poder espiar a como se le antoje, a quien se le antoje? No, ¿verdad? Ahora, si quieren, les pongo el ejemplo. La oposición toda la vida había espiado. ¿Quién inventó el CISEN? ¿Quién inventó el traer de Israel el Pegasus? ¿Quién? ¿Quién inició con esto? Ustedes contéstense, ¿en qué año nace el CISEN? Métanse a su computadora y me lo platican. ¿Y de qué partido viene? Entonces ahora resulta que se quiere poner Estado de Derecho en el país, que se quiere poner Estado de Seguridad en el país, que se quiere poner Estado de Justicia en el país, que se quiere poner orden en el país, y ahora todos están en contra con lo mismo que ellos mismos pusieron, ahora están en contra. Sino que alguien me conteste, ¿quién sacó el CISON? ¿Quién sacó el CISEN? ¿Y qué hacía el CISEN? Y platíquenme qué hacía el CISEN. Y si el CISEN no podía pedir una orden para algún tipo de intervención. ¿De qué hablan? ¿Y Pegasus qué? ¿Estaba de adorno? Ahí están las respuestas. Ahí Pues están es las que yo no voy respuestas. a, ¿Sí? si te fijas, yo jamás, ni una grosería, ni una falta de respeto, ni me dirijo a nadie de ninguna mala manera. Yo no necesito. Cuando tienes argumentos, sustento y fundamento, memoria histórica, no necesitas hacer nada. Yo no lo voy a hacer. Pero simple y sencillamente yo lo único que les ruego y les pido, porque los amo a todos los seres humanos, es que abran su mente, que no se queden con los discursos, que no se queden que porque alguien repitió o le dio like o retuiteó 500,000 veces algo, es que ya es verdad, porque ustedes no saben si ese retweet está alimentado por bots, por agencias, o si simplemente están confundiendo a la audiencia. Pero si se ponen a analizar, van a llegar a verdades que nadie se las va a dar. Y son a las verdades que me preguntan que por qué yo me adelanto y que si tengo la bola mágica. Digo, no, no es la bola mágica, es que me niego a seguirme tragando lo que las narrativas me quieren decir. Y mejor me dedico a analizar, a investigar, a tratar de formular un criterio y a tratar de explicarles. ¿Por qué? Porque no me gusta todo lo que estoy viendo. Como les digo, todos desde la barrera, y también a uno le toca, muchas veces. Creen que a uno no de repente se le cuela gente mala, gente nociva, gente negativa, gente que en vez de tener agradecimiento tiene mal agradecimiento, gente que se quiere aprovechar de uno, gente que le quiere ver la cara. Dios mío, nos pasa a todos, todos los días. Pero el chiste es que tenemos que entender que no se trata de uno bajarse. Miren, les voy a decir qué pasa. Cuando alguien maneja un nivel vibratorio muy bajo, en todo sentido, desde el desagradecido,
el que calumnia, el que hace un acto mal, el que no sabe reconocer las cosas, el que busca hacer una difamación, una calumnia, un daño reputacional, el que hurta, por ejemplo, el que desvive. Esa gente tiene un nivel vibratorio muy bajo. Entonces, lo que hace esa gente es que te tira un anzuelo. Pero te tira el anzuelo, ¿para qué crees? Pues para que tú pesques el anzuelo desde su bajo nivel vibratorio, te lleve a su reino, te sumerja y te ahogue en sus mentiras y te manipule. Así que depende de ti si muerdes los anzuelos o no. Yo por eso dije desde el 2022 que quería y que soñaba, cuando todavía no estaban ni las internas, que la doctora Claudia Sheinbaum fuera la presidenta. A la cual le mando 1000 besos, muchos abrazos, feliz cumpleaños. De paso, yo creo que todos la felicitamos y que cumpla muchos, muchos más con esa gran inteligencia, esa gran capacidad, ese gran amor por la patria, por el prójimo, por todo, 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 todo lo que hace y que viva hasta, como decimos en mi religión, hasta 120 años o más con salud y con todo lo más bonito, mi querida Claudia. Ya sabes que te amo y te lo digo así, pero de amor de corazón. Sí, Porque amamos a sí, nuestra presidenta. pero justamente siempre te digo que algo de lo que no me gustaba y que lo platico que me gustaba, perdón, desde el 2022, es que ella no muerde anzuelos, que es una Ah, mujer no, me súper encantó. Pues, ¿no inteligente te que acuerdas cuando estaba Trump y decía: "Yo no voy a no lo cabildear aquí con muerde, medios"? porque es Sí. inteligente, porque sabe formar su criterio, porque Claudia forma su criterio. A Claudia le pueden ver, imagínate tú en un puesto como el que tiene ahorita la doctora, ¿cuánta gente no le viene a meter cosas en la cabeza de alguien? Muchísimas, porque así pasa en ciertos puestos, en una empresa, en cualquier lado. A veces hasta el hermano de la hermana, la mamá o al papá. Esto es algo que sucede. Si tú tienes tu propio criterio, y también como ciudadano, no vas a creer lo que te digan. Vas a investigar, vas a usar tu inteligencia y vas a analizar y vas a llegar a conclusiones mucho más certeras que la narrativa que te quisieron vender o si quisieron quemar a alguien. Entonces, por eso yo los invito y hacemos muchos de estos ejercicios de la mano con ustedes, porque a lo que nos interesa es que ustedes también evolucionen junto con nosotros y que puedan decir, fui mucho más asertivo en mi vida porque aprendí a no creérmela desde el principio, porque yo no estoy entendiendo hasta la intención en un trabajo que me puede estar diciendo algo de alguien porque está buscando tumbarle, porque está buscando que no lo promueva, porque está buscando que no le sube el sueldo. O sea, no sabes, puede haber mil cosas ocultas cuando alguien quiere hacer una cosa de este tipo. Y lo mismo sucede con las noticias, nada más que a gran escala. Y lo mismo sucede cuando quieren oponerse a una ley que no les conviene o a una reforma. Empiezan a aceitar toda la maquinaria y todo en nado sincronizado. Entonces, como puede aplicar para un individuo, como puede aplicar para algo grande, como puede aplicar en tu trabajo, en tu misma casa. Acabo de poner el ejemplo. A veces se pelean entre los hermanos y alguien quiere que al hermano o a la hermana la regañen y entonces va con la mamá, le cuenta un choro mareador y a veces la mamá en vez de realmente investigar y generar el criterio va y regaña a la otra persona y a lo mejor no fue así, solo la otra persona quería conseguir algo. Entonces, yo digo que mi mejor consejo que les puedo dar en la vida, y es con lo que los puedo dejar para el día que ya no esté, es formen su propio criterio, investiguen, no oigan, escuchen, no vean, observen, analicen, piensen y saquen sus conclusiones. Y así no van a ser engañados. Eso es lo que les puedo decir y por eso es que me gusta mucho el tema de la doctora. Lo he dicho 1000 veces desde 2022, pero hasta dentro de la mañanera. Si llega un periodista que quiere hacerla morder un anzuelo a propósito, porque quiere sacar miren, porque quiere sacar una raja de algo que hasta ya le encargaron, no me quiero ir más lejos. La presidenta es tan inteligente de verdad, porque yo la observo y dice, esta preguntita a lo mejor trae hasta presupuesto por detrás. Y ella sabe perfectamente bien cómo responder. Sí me explico cuando digo presupuesto por detrás, ¿verdad, Meme? Sí, yo sí lo tengo claro, la audiencia también lo tiene muy claro. Entonces, Sí. claro, pues la presidenta no la van a engañar, igual que al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es Ujú. gente que ha estado en el campo, trabajando, me refiero en el campo, en la experiencia, no en la teoría. Y la gente que está tanto tiempo operando y tanto tiempo
vuelta tan fácil, ¿eh? Así es. Ahora la idea es que no le den la vuelta a la audiencia. Y ahí es donde entramos nosotros para que también la audiencia tenga con qué defenderse, tenga estos elementos y pues bueno, nos toca despertar esas conciencias, mi querido Eddie. Ahí se nos fue. Se nos fue a ver si se conecta. Ahí está. Espérenme. A ver, aquí se nos fue nuestro querido Eddie. Ahí está, ya. Pero Algo justo pasó, no sé qué algo, pasó. no sé qué, pues esas cosas raras que siempre pasan, pero ya estábamos Siempre también en el. conmigo, ¿te das Sí, cuenta? sí, sí, siempre pasan. Pero aparte ya, o sea, el mensaje quedó claro, grabado y conciso. Aquí están estos espacios todos los martes contigo para despertar esas conciencias, mi querido Eddie. Así es, y pues bueno, pues ahora me preguntan mucho qué va a suceder para después, pues tristemente deberíamos de estar apostando todos porque se termine también el otro conflicto, Así es. porque, o sea, yo digo, bendito Dios, ok, se está terminando estos 12 días, aunque haya sido caos inducido, hubo mucha destrucción, ¿estamos de acuerdo? Y se Totalmente, pero perdieron continuar. vidas, y una Ujú. vida vale oro, igual que las vidas que perdemos acá, y por eso la presidenta está sobres de la seguridad y sobres de la salud, ¿eh? Así Porque es. si ustedes creen que no, la presidenta y todo su gabinete y todo su equipo está sobres de la seguridad y sobres de la salud y sobres de vivir en un estado de derecho y sobres también del tema de la economía. Así que, perdónenme, ¿eh? O sea, yo nada más les digo. Pero también nosotros, como ciudadanos del mundo, estamos sobre la paz, igual que la presidenta también, y lo que queremos es que, ok, este tema de 12 días va a culminar, está ya en eso, que queremos que culmine el de Rusia y Ucrania, y también queremos que culmine el de Israel-Gaza, honestamente. Ya, o sea, vamos por la paz, vamos por todo, ¿por qué por poquito? Igual que estamos yendo aquí en el país por acabar con todo esto, ¿no? Y que es de alguna manera, pues una enfermedad que traemos de muchas décadas, ¿no? El crimen organizado y toda esta violencia. Pero no porque lo traemos, no lo vamos a terminar y no vamos a hacer trabajo para terminarlo, ¿no? O para irlo disminuyendo hasta erradicarlo. Pues lo mismo tenemos que hacer allá, o sea, no porque terminó esto se nos puede olvidar lo que está pasando, porque hay vidas perdiéndose, familias perdiéndose, patrimonios perdiéndose, hogares perdiéndose, sueños perdiéndose, no, o sea, no. Así es. Entonces tiene que tenemos que seguir hablando de esto. Así Queremos es. la paz. Así No es. queremos tirarle a nadie, queremos la paz. Estamos buscando la paz. Así es. Nos quedamos con ese mensaje de paz porque queremos paz y aquí seguiremos hablando de paz y full positive, pura vibra Full positiva. positive y el mandatario vecino nos va a seguir dando lata, ¿eh? O Ah, sea, no, ya lo no a tenemos claro. nosotros, al mundo, Al mundo porque entero. él todo su mecanismo es creo caos para después. Creo caos para después. Entonces, cuando termina uno, empieza otro. Así es. Cuando termina, y tiene aparte un chorro de caos interno, que Sí, ya también lo hemos explicado. así es. Entonces, es alguien que va a estar en el spotlight, perdón, no sé cómo se dice, en el reflector, El reflector. durante todo el tiempo que vaya a estar en su mandato. Ujú. Pierda o no las intermedias, va a él buscar cómo está en el spotlight, ¿eh? No se preocupe. Así es. Porque él es lo dije desde el principio del mandato, una attention whore, una attention Sí, 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 freak. sí. Lo dije, es un freak de la atención. Entonces, él no lo va a dejar porque como a fuerza tiene que recibir atención, él debió de haber sido una celebridad, honestamente. Sí, se tuvo que haber Porque quedado en el es show. su DNA. Su mayor sueño es haber sido famoso y haber sido querido por multitudes. Ujú. Pero se equivocó porque no tiene el liderazgo de una persona que puede o un país, ¿no? Así es. Porque a lo mejor tú me dirías, ¿por qué mandatar el mundo? Pues No, porque pues verdaderamente un mandatario de una potencia puede llegar a hacerle mucho bien al mundo si lo hace bien, o mucho ujú. mal. O Y mucho ya lo mal. estamos viendo. Así es. Pero bueno, 1000 abrazos, Te quiero 1000 mucho, Eddie. besos, Nos vemos el mucho próximo cariño martes. para todos y nos vemos el próximo martes. Adiós. Abrazos. Bye. Pues ahí está, martes de Eddie Esmolí. Vámonos rapidito con la siguiente, porque fíjense bien.